Está todo pasando en el Congreso. Ayer se aceptó la renuncia a la presidencia de la diputada Carol Cariola. ¿Qué viene en los próximos días? ¿Cómo se va a reemplazar o se va a generar, elegir una nueva mesa? Proyectos legislativos, agenda presidencial. Vamos a estar conversando de estos desafíos junto a la diputada del Frente Amplio, Gael Gilmans. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Bien, buenos días, Bárbara, también para quienes están mirando. Bueno, ayer finalmente se aceptó la renuncia de la hasta entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. ¿Qué viene ahora los próximos días? ¿Cómo se van a poner de acuerdo para elegir una nueva presidencia? Y las vicepresidencias también. Bueno, esto también respecto a las mesas en particular ha sido producto de un acuerdo al que hemos llegado quienes somos oficialistas y también cierto, otras bancadas que nos logran dar la mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo que el Frente Amplio aspira es que se cumpla el acuerdo y en ese sentido a quienes les corresponde la presidencia de la Cámara es al Frente Amplio. En eso han estado avanzando las conversaciones, hay esa intención, ¿cierto?, de respetar el acuerdo y por lo mismo eso es lo que aspiramos, ¿cierto?, a las próximas semanas. Las conversaciones, el diálogo sigue, sabemos que además, como fue también el proceso de elección de la última presidencia de la Cámara, estamos voto a voto, ¿cierto? Es bien estrecho el margen y por lo mismo queremos estar seguros y seguras de que se vaya a cumplir lo que se comprometió y también a tener las mayorías para poder mantener la conducción de la Cámara, que es importante al momento de fijar, por ejemplo, los proyectos de ley que se ponen en tabla en la discusión, ¿cierto? También para la conducción misma de la Cámara de Diputados y Diputadas, los procesos políticos que vamos a estar, ¿cierto? En un año que es clave, que es este año electoral, tanto de la Presidencia de la República, pero también de la misma Cámara de Diputados. ¿Ustedes ven que hay ánimo de respetar ese acuerdo? Porque nosotros hemos conversado con mucha gente y pareciera que están recién viendo qué van a hacer. No lo dan por hecho, que ahora sí o sí va a ser alguien del Frente Amplio quien suceda. Y por su parte, obviamente, la oposición están tratando de juntar los votos. La vez pasada perdieron por uno. O sea, ahora dicen, capaz que lo logramos y lo pueden dar vuelta. Bueno, eso es parte, ¿cierto?, de estos procesos. Sabemos que siempre hay que abocarse a poder generar todos los puentes, las conversaciones, ¿cierto?, los trabajos y también llegar a acuerdos. Y esto también tiene que ver con eso. Hay representaciones dentro también de las comisiones, las presidencias de las comisiones son clave para esto. Y ese trabajo se ha hecho por parte de nuestras jefaturas de bancada, han estado, ¿cierto?, en todo este proceso, acompañadas también del liderazgo en este caso, de la ministra de la SECTES, porque sabemos que es un diálogo que incorpora de alguna manera la visión que hay de todo el espectro, al menos del oficialismo, ¿cierto? Y en esto han estado también los partidos oficialistas, y eso también quiero reconocerlo. Hay al menos una voluntad desde los sectores oficialistas a respetar el acuerdo. Lógicamente, los marcos que también están sobre la mesa, eso quiere decir también respetar las presidencias de comisiones que son parte de las concordancias originales. Es que ese es el problema, que no hay un nombre aislado, es todo o nada y con razón, si es que no se cumple, van a querer incumplir todos los demás, es como un dominó, se van cayendo todas las piezas. Así es, así que por Bueno, eso mismo estamos bien atentos. Este es un trabajo que lamentablemente no podemos pronosticar el resultado, sí poder hacer todos los esfuerzos para mantener la presidencia de la Cámara, y eso es algo relevante por lo que explicaba, ¿cierto? Porque tiene un rol político muy relevante, sobre todo este año, ¿cierto? Y por lo mismo sabemos que no podemos arriesgarnos a perderlo, así que vamos a estar haciendo todos los esfuerzos posibles para que podamos concretar lo que se ha comprometido. diputada, usted siempre es muy vinculada a los temas económicos desde sus comisiones también. Consejo Fiscal Autónomo ha puesto señales de alerta respecto al manejo fiscal, ha pedido que se haga un ahorro, un recorte de al menos 1.500 millones de dólares. Banco Central anticipa un escenario un poco más complejo para nuestras exportaciones por la guerra o los aranceles en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está esperando que nos presenten un recorte relevante para este año? Mira, yo lo que veo, porque esto obviamente está en el marco también de las proyecciones de crecimiento económico, en eso hay mejores augurios que los que hubo originalmente, ¿cierto? En este caso, el pronóstico y la proyección que hizo el Ministerio de Hacienda estaba en lo correcto, a pesar de lo que dijeron algunos, ¿cierto? Sobre todo desde la derecha, que estaban equivocadas las proyecciones que se hicieron de crecimiento económico. Eso en realidad no fue así y eso está bien, o sea, lo bueno es que al país le vaya bien, así que yo no creo que nadie esté en el fondo enojado o molesto porque no se haya cumplido un mal pronóstico.
Pero también esto ha sido corroborado con las proyecciones que ha hecho el Banco Central, ¿cierto? También estima, de hecho, un poco más a la alza las proyecciones de crecimiento económico, llegando a 2,75, si no me equivoco, y por lo mismo creo que hay que ir mezclando. Hemos tenido buenas cifras, por ejemplo, para la inversión extranjera, para el turismo, pero hay otras áreas que hay que seguir fortaleciendo. Y en eso hay agenda. O sea, el día de ayer incluso se aprobó, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que era para poder subsidiar, ¿cierto?, con recursos del Estado, tasas de interés de los créditos hipotecarios, que permita también darle un impulso al sector de la construcción, y eso dentro de varias medidas. Por ejemplo, también en lo que tiene que ver con los permisos, que es algo que se ha planteado en varias oportunidades. Hay un proyecto de ley que yo espero que salga, ¿cierto?, y que tengamos una legislación vigente al respecto. Y además me gustaría sí plantear otra temática, porque cuando hablamos de estrechez fiscal, ¿cierto?, de lo que debiéramos hacernos cargo es cómo resolver, cómo poder incorporar nuevos recursos. Y eso es algo que también lo ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo. Si mantenemos, ¿cierto?, esta presión al gasto, porque las necesidades siguen estando vigentes. O sea, no vamos a poder recortar las necesidades que hay, por ejemplo, en materia de listas de espera o en salud pública o en educación, ¿cierto? Es imposible recortar ahí, y por lo mismo, más que recortar, hay que buscar nuevos recursos fiscales. Y para eso es relevante poder avanzar en la discusión del impuesto a la renta. Yo ahí lamento las voces que más bien buscan la posibilidad, con la discusión de la reforma de impuesto a la renta, de reducir más impuestos. La reducción de impuestos, por ejemplo, a las empresas, si no viene acompañada con la incorporación de nuevos recursos, que podría ser, por ejemplo, un aumento al impuesto a la renta, simplemente va a perjudicar a quienes más necesitan, a quienes necesitan pensiones, salud, seguridad, y por lo mismo el discurso de Evelyn Matei se cae. Me parece sumamente incoherente que por una parte se diga hay que reducir el gasto, hay que estrechar la billetera y a la vez presionar por más seguridad. ¿Cómo se logra hacer eso? No hay posibilidad si no hay recursos fiscales, simplemente es un invento, de tratar de engañar a las personas. Y en este sentido creo que más bien hay que ser serio, a pesar del impulso que implica estar en medio de una discusión presidencial. Diputada, entre otras cosas, en materia económica, el TPP-11 ya cumplió 2 años de vigencia, los resultados han sido bastante celebrados, los envíos superan los 14.000 millones de dólares. Hace un año ustedes publicaron un video que todavía sigue dando vueltas en las redes sociales en donde lo criticaban muy fuertemente. El diputado Winter, su compañero, decía, por ejemplo, que consideraba algunos mínimos derechos laborales, que no las vacaciones, descanso semanal, no derecho a huelga, entre varias otras cosas. Incluso hacían una alusión a que esto podía mermar y afectar nuestros derechos laborales. Ahora, ¿cómo ve usted lo que ha ido pasando? ¿Por qué estas advertencias que ustedes hicieron con tanta fuerza, usted también salió en ese video, no se cumplieron? Sí, bueno, este video nosotros lo hicimos en el primer periodo, cuando estuvimos, de hecho, discutiendo en la Cámara el TPP-11, y se hicieron varias salvedades, e incluso también, producto de esas salvedades, se dio todo un debate en el Senado respecto a ciertas modificaciones, por ejemplo, de darle la posibilidad de generar estos tratados más bilaterales entre los países, ¿cierto? Y poder tener mayores grados de soberanía. Y eran incertidumbres, ¿cierto?, que se generaron en el debate hace bastante, el 2018, si no me equivoco, estábamos discutiendo 2019 máximo, ¿cierto?, el tema del TPP-11 en la Cámara de Diputados. Entonces, claro, pasaron digamos, varios años, y también el debate se fue profundizando. Yo en esto creo que lo importante respecto a los tratados internacionales, por una parte, claro, cómo resguardamos que el crecimiento económico siga la proyección que se espera, ¿cierto? Y que finalmente los tratados internacionales les sirvan al país en esa línea, sin mermar en ningún grado la esfera de soberanía que tienen los países para decisiones laborales, para decisiones, ¿cierto?, en materia, incluso en este caso, por ejemplo, en reformas o legislación que tenga que ver con la alimentación, con los productos agrícolas. Hubo hartas inquietudes y que se fueron resolviendo, pero aún así yo creo que en materia internacional debiéramos siempre resguardar eso, ¿cierto?
además sobre todo viendo no solo el TPP-11, sino que el escenario, ¿cierto?, internacional, en donde nuestro país también está, y en general los países están en la incertidumbre de lo que vaya a hacer Trump, ¿cierto?, en Estados Unidos y las políticas que vayan a generar, porque van a... Ahora, varias de esa crítica que eran bien templadas, porque en el fondo ustedes señalaban que íbamos a retroceder en derechos laborales, que no contemplaba materias tales como el cambio climático, la sustentabilidad de la economía. A algunos les hacía ruido decir, ¿cómo la presidenta Bachelet y su gobierno iban a impulsar con tanta fuerza algo que era tan perjudicial para el país? Y de hecho, esas cosas no se cambiaron, son iguales. ¿Ustedes después entendieron o se había interpretado mal lo que finalmente iba a pasar o no? Porque en cambio relevante en todas esas materias que ustedes decían, no hubo. No, yo lo que puedo decir es que primero el debate como lo dimos en la Cámara de Diputados, y tengo que transparentarlo, en su momento fue inclusive sin informe del tratado mismo. O sea, los parlamentarios que estábamos en la sala no conocíamos el tratado, ¿Y cómo lo el criticaban contenido tanto? del O sea, ¿cómo tratado. podían decir que iba a pasar cosas si no sabían lo que decía el No, no, tratado? no, estoy diciendo que no fue del todo transparente desde un inicio cómo se dio el debate legislativo. Entonces, el debate legislativo en ese momento fue complejo, no teníamos todas las cartas sobre la mesa y también los análisis internacionales que se hicieron y que nosotros recibimos fueron en base, ¿cierto?, a las repercusiones que también se estimaba que iba a tener producto de la discusión legislativa en otros países. Entonces, yo creo que, a ver, en esto no creo que, en primer lugar, el objetivo nuestro, que haya sido el poner sobre la mesa frente a una discusión tan importante como un tratado internacional, el poder salvaguardar la legislación y la soberanía nacional, me parece un buen propósito. Si eso se resolvió durante el curso legislativo, bueno, bienvenido sea, ¿cierto? O sea, no creo que sea una merma, al contrario, ahora sí me parece que se podría haber hecho mejor el debate legislativo, pues sí. O sea, yo esto lo reconozco y creo que incluso la misma inquietud que tuvimos en su momento de tener que votar un proyecto sin leer el tratado, o sea, eso no puede ser una práctica que sea parte de la forma de legislar de nuestro Congreso Nacional. O sea, no Mira, está a la altura en ningún caso, ¿cierto? habiendo pasado ya todo este tiempo y habiéndose ya implementado, ¿qué opinión tienen ustedes ahora en este TPP-11? ¿Qué cosas le parecen que son las más destacables? ¿Qué cosas todavía pueden ser complejas? Ya con todas las cartas sobre la mesa. Bueno, yo no me atrevería a hacer un análisis exhaustivo, ¿cierto?, de las implicancias hoy por hoy del TPP. Creo que para eso hay que sentarse, hay que, ¿cierto?, tener una lectura bien profunda, también informarse por expertos en esta materia. O sea, no me atrevería a hacer yo, ¿cierto?, el análisis en particular que pueda tener del Frente Amplio de las repercusiones, pero sí puedo decir, ¿cierto?, que en materia internacional hay bastantes aspectos que son relevantes para nuestro país. Bueno, el tratado es una de ellas. También hay intenciones de seguir profundizando en materia de alianzas internacionales. Por lo mismo, bueno, la próxima semana vamos a una gira, ¿cierto?, con el presidente de la República a la India, ¿cierto?, entendiendo que son países claves de economías que están creciendo y que de hecho han tenido también un impacto positivo en términos de las alianzas económicas e incluso en la región, en América Latina, y se ve con buena proyección lo que podamos generar en esa línea. Lo importante es no depender económicamente, ¿cierto?, de un país simplemente. O sea, sabemos y estamos viviendo las repercusiones de lo que pueda generar las decisiones en esta materia por parte de Trump en Estados Unidos y las implicancias, por ejemplo, incluso en el precio del cobre, y en ese sentido nos afectan directamente. Yo creo que es importante que las decisiones en esta materia sean con una visión de Estado, sean, ojalá, ¿cierto?, lo más transversal posible, pero también teniendo sobre todo en consideración que lo más importante es defender a nuestro país, nuestra soberanía y obviamente nuestra propia situación económica. Y una última cosa a propósito del TPP-11. ¿Cómo se explica entonces que el gobierno haya terminado empujándolo después de haber sido tan, pero tan crítico cuando estaban en la oposición? Bueno, en su momento también desde el mismo gobierno se hicieron estas salvedades, ¿cierto? Este intento de poder generar tratados más particulares con algunos países se llegó, ¿cierto?, a pasos más avanzados, como en Canadá, ¿cierto? Y en otros no tuvo la misma situación, pero yo creo que lo relevante, voy a insistir en esto, es que
el gobierno ha tenido la capacidad efectivamente, primero, de revisar en que cuando uno no tiene las mayorías, ¿cierto? Tiene que llegar a acuerdos y tiene que poder canalizar de mejor manera porque tiene la conducción, ¿cierto?, del país en sus hombros y por lo mismo no puede simplemente decir no estoy de acuerdo y hacerse, ¿cierto?, el loco frente a las mayorías que hay en el Congreso. Yo creo que en eso el gobierno, no solo en este tema, sino que en otros también, ha mostrado la responsabilidad que se requiere para poder gobernar. Eso sin renunciar, ¿cierto?, a ciertas ideas, como planteado. O sea, nuestra idea de poder defender la soberanía nacional en ningún caso puede estar en riesgo, y no creo que sea solamente, ¿cierto?, en este caso, o el Frente Amplio o el gobierno quien esté a cargo de defenderla. Me parece que lo importante es que esas sean anhelos y visiones que compartamos también cualquier parlamentario que es parte del Congreso. De cara a los desafíos que tienen este año, porque hay elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, va a haber un debate de ideas, va a haber un debate de propuestas. Hace algunos días Daniel Matamala en una columna hablaba justamente del cambio que ha tenido en el Frente Amplio. Dejaron de creer en sus ideas, básicamente, es lo que él dice, que han cambiado y se ha aguado tanto que en realidad esta falta de candidato, que vamos a hablar de eso en algunos momentos, quizás más que falta de candidato tiene que ver con qué, en realidad, qué es lo que están defendiendo. ¿Hay algo de eso? Porque obviamente no es lo mismo, ustedes son jóvenes, es una cosa que es evidente, no habían gobernado nunca, la realidad obviamente hace que las cosas cambien y eso le pasa a todos. Bueno, además que, digamos, este gobierno ha tenido ciertos sucesos que no ha vivido ningún otro gobierno. O sea, dentro de ellos dos procesos constituyentes y Elecciones todos los después años. plebiscitos y elecciones todos los años. O sea, ha marcado, diría yo, un gobierno que es diferente, ¿cierto?, que el del resto de los periodos. Y en ese mismo sentido los desafíos han sido grandes. Además, efectivamente no tenemos mayoría de Congreso, y eso es una realidad. Por lo mismo, las reformas que se propusieron en un inicio para que lograran salir del Congreso no iban a salir simplemente con la idea original. Era o insistimos, ¿cierto?, con esta línea, o más bien vamos a levantar nuestra bandera hasta el final y para que se rechacen los proyectos. Y hay materias en donde la verdad es que un rechazo iba a ser que no se mejoraran las pensiones, iba a ser que no tuviéramos, por ejemplo, en materia previsional, un seguro social que hace que el sistema avance a ser un sistema mixto, lo cual me parece muy relevante para nuestras propias ideas. Ahí yo no veo renuncia. O sea, cuando uno dice, logramos en la reforma de pensiones tener un seguro social, veo un avance en nuestras ideas, no una renuncia. Sí, es cierto que no logramos terminar con la AFP, y para eso nosotros no hemos renunciado a presentar la posibilidad de tener un inversor público. Y eso lo quiero decir, ¿verdad? Se da por hecho de que nosotros renunciamos a poder tener un inversor público dentro del sistema. Y eso no es así. El Frente Amplio acá en esta materia tomó una decisión y vamos a insistir en esa línea. Ya sea cierto que logremos sacarlo durante este periodo o en los siguientes. Un proyecto político no se acaba en un gobierno, y en este caso el proyecto del Frente Amplio no se acaba en este gobierno, sino que más bien en este gobierno se lograron sentar algunas bases que nos van a seguir, nos van a permitir, ¿cierto?, poder insistir en un cambio en el país que le permita a la sociedad en su conjunto poder gozar de mayor bienestar. De eso se trata nuestro proyecto político y claro, en la medida que nosotros también vayamos fortaleciendo socialmente nuestras ideas, porque de eso hay que hacerse cargo. O sea, nosotros no podemos tener la pretensión de hacer cambios como los pretendemos hacer si no tenemos la suficiente fuerza, ni en el Congreso, ni en lo social. Y para eso hay que fortalecer nuestro proyecto político, sin duda. O sea, no solo Matamala, sino que también, incluso el alcalde Charp, te decía algunos días, lo que ha ocurrido ahora es que la ultraderecha ha terminado sintonizando, o aparentemente sintonizando mucho mejor con las ideas o con lo que la gente necesita. Matamala decía, las ideas de izquierda han terminado retrocediendo mucho más, dándole más espacio a la derecha. ¿Ve que se genera eso y le da temor respecto a lo que venga después, más allá de que quien gane la presidencia? Bueno, es que yo diría que luego de todo este escenario y contexto político en el país, en donde hemos tenido procesos constituyentes fracasados, eh, lo que al final fracasa es el sistema político, ¿cierto? Es la institucionalidad. No le hemos dado respuesta en su conjunto a la sociedad. Y eso es de lo que hay que hacerse cargo.
las respuestas pueden presentarse, y lo hizo, ¿cierto?, la extrema derecha con su proyecto constituyente que también fracasó. Y por lo mismo, yo creo que eso no se enfrenta desde el temor, sino que desde la acción, desde la esperanza, desde construir la posibilidad de que un cambio también sea viable, ¿cierto? Y para eso hay que demostrarlo. Yo en eso sé que tenemos altas responsabilidades, hay que ser autocríticos, por cierto. Yo no creo en esta izquierda, ¿cierto?, que no se mire eh, simplemente para poder hacer buenos comentarios de sí mismo, sino que más bien creo en una izquierda que sea autocrítica, porque eso permite también desde el aprendizaje poder avanzar. Pero también me pasa que a veces las críticas son destempladas. Y las críticas creo que hay que hacerlas en su justo punto. En esta materia, en reforma de pensiones, yo creo que se actuó como debiéramos actuar en ese momento, ¿cierto? Haciendo avanzar un proyecto de ley. Si hablamos de salud, yo lo que espero es que el gobierno presente la reforma de salud para poder fortalecer la salud pública. Esos son compromisos y los compromisos se cumplen. Así que yo esperaría que en esta materia, y así lo vamos a hacer desde el Frente Amplio, vamos a impulsar a que el proyecto de reforma de salud se presente, porque necesitamos también una salud que sea universal, que sea de calidad, pero que lo público sea lo central. De hecho, sobre todo en una situación tal como la nuestra, en que casi la mayoría de la población está en FONASA. Diputada, para cerrar, porque ahora están todos los ojos puestos en las elecciones de los candidatos, el Partido Comunista tiene sus temas, el Partido Socialista también, ya el PPD al menos lo resolvió, pero ¿qué pasa con ustedes? Incluso su nombre ha salido a la palestra. ¿Usted estaría dispuesta a asumir un desafío presidencial? Bueno, esas son decisiones que aún están en el partido tomándose. Sé que a veces se generan muchas expectativas y las hemos generado, ¿cierto?, para poder tomar una decisión en lo pronto, pero se está trabajando en ello, aún hay tiempo, ¿cierto? Sé que mientras nosotros nos estamos tomando tiempo y estamos decidiendo la candidatura, se ve cómo la derecha está presentando sus candidatos, y eso genera también presión en nuestro sector, pero es una presión que creo que es necesario tener en nuestros hombros. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de ganar la próxima elección presidencial, lo digo porque frente a un candidato como Kaiser, que plantea que le encanta la desigualdad, o la candidatura de Evelyn Matei, que quiere hacer copy-paste del programa de Milei en lo económico, pensando en las consecuencias económicas que están viviendo los argentinos, por ejemplo, respecto a la pobreza, están llegando a grados tales como 54%, ¿cierto? 11% ha aumentado los niveles de pobreza desde que está Milei gobernando. Entonces, frente a ese retroceso que va a implicar en las vidas de las personas, económicamente estoy hablando, o en las pensiones o en las jubilaciones, tenemos la responsabilidad de ganar la próxima elección presidencial y llevar una candidatura. Es clave para el Frente Amplio para realmente poder proponer en esa. Vamos a estar entonces pendientes de esa definición, que no tiene mucho tiempo, porque hay que inscribir el candidato en un Sí, mes, diputada. Muchísimas gracias por vamos con conversar el con tiempo en nosotros. contra. Muchas gracias, que estén bien. Que tengan muy buen día. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.